Dice por acá, una hermana en el grupo quiere saber si delante del creador está mal la marihuana. Como he mencionado, la cannabis en hebreo es cannabism y aparece en la escritura varias veces como uno de los ingredientes del aceite de unción. Por eso hoy en día también se sabe cuán medicinal es, cómo se puede usar en aceite para curar cáncer y otro montón de cosas. En lo que respecta, como dice aquí, la escritura también menciona con respecto al cáñamo aromático que se usaba como incienso. La escritura habla que Yahweh dio toda planta que da semilla para el consumo del hombre. También, hay muchos detalles en la escritura. Uno en Corintios que dice, todo me es lícito, mas no todo edifica. Y ahí está la clave, si edifica o no edifica. Pero bendito Yahweh, a través de Yahushua, que es la verdad, Él nos hizo libres y por ende todo me es lícito, mas no todo edifica. Y ese es el punto que hay que tomar en cuenta. También la escritura dice en Romanos 14, todo es puro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Y de ahí el que algo tan constructivo, medicinal y positivo por siglos, milenios en el pasado, los mercaderes de hoy en día, hace varias décadas, se encargaron de ponerle un nombre diferente y cambiar todo lo que la sociedad pensaba de la planta, como para que hoy en día la mayoría lo vea como algo negativo, incluso lo llame una droga cuando es una planta. Entonces, espero con eso quede claro. Si es un tema un poco controversial por el mismo hecho de lo que acabo de mencionar, de todo lo que han programado a través de todos los medios posibles desde ya hace varias décadas, por el hecho de que no podían patentizarlo, que no podían cobrar impuestos de eso, así como lo hacen del tabaco con todo lo que meten, la nicotina y demás, o el alcohol. Entonces decidieron mejor prohibirla porque veían que era una competencia contra la cual no podían ganar, además de todo lo demás para lo cual se puede usar, como hacer papel, hacer un plástico más duro que la mayoría de los metales, más duradero, igual que el papel, que ni amarillo se pone, etcétera, etcétera, montones de cosas por las cuales antes se usaba incluso como moneda de cambio. Vamos a ver, dice Héctor, ¿cuál es la diferencia entre oscuridad y tinieblas? En Génesis capítulo 1 vemos que la escritura dice en el principio que creó Elohim los cielos y la tierra estaba sin forma. Bueno, estoy traduciéndolo del inglés, pero la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ahí menciona tinieblas, lo cual en inglés aparece como darkness, y en hebreo sería Hoshek, que lo traducen como en realidad oscuridad, tinieblas, las cuales se conectan con ignorancia, muerte, destrucción, miseria, maldad, tristeza. Lo que respecta a esa palabra que están ahí traduciendo como tinieblas, repito, es Hoshek, que viene de Hashak, que significa oscurecerse. Él se oscureció, él se hizo oscuro, se escondió. Por otro lado, la palabra oscuridad, por ejemplo, en Génesis 15:12, vamos a ver si de casualidad es una diferente, porque es posible que en unas lo traduzcan como tinieblas, en otras como oscuridad, siendo la misma palabra. Génesis 15:12, en este caso es Hasheika, que sí tiene una relación, o sea, viene siendo la misma palabra, solo que con una hey al final, y eso hace que se pronuncie diferente. Entonces el punto vendría siendo que Hoshek, lo que se tradujo como tinieblas, es masculino, y ahora Hasheika es femenino. Entonces serían dos aspectos de la oscuridad
uno masculino y otro femenino, que en unas escrituras traducen como tinieblas, en otras como oscuridad, que si no me equivoco fueron las dos palabras, sí. Ahora, de una manera simple, con las dos palabras en español, pues que como lo acabo de mencionar, a veces lo traducen como oscuridad, a veces lo traducen como tiniebla, siendo la misma palabra en hebreo o al menos teniendo la misma raíz. En resumen, se podría decir que es lo mismo porque tienen la misma raíz. Por otro lado, se podría decir oscuridad hace alusión a la ausencia de luz. La ausencia de luz, y la luz representa verdad, sabiduría, libertad y otras cosas. Por ende, oscuridad representaría la ausencia de libertad, o sea, estar preso, la ausencia de sabiduría, conocimiento, ¿verdad? Por ende, ser un ignorante, estar en oscuridad espiritual. Y ahora, con eso que acabo de decir, oscuridad espiritual, es más, me parece como la connotación a la que se referiría cuando se utiliza la palabra tinieblas, como una oscuridad más densa, algo más tangible, que vuelvo a lo mismo, tienen la misma raíz, entonces vienen siendo igualmente negativas, pero tinieblas considero, al ser, como lo acabo de decir, algo más denso, tangible, se conectaría ya con una maldad o ignorancia más grande, peor. Pero sí, no digo más porque, como le digo, viene siendo la misma palabra. Tendría que ver un montón de palabras más en las que traduzcan como oscuridad y tinieblas respectivamente, para poder decirles si hay alguna otra que vamos a ver, Éxodo 20:21 por ejemplo, vamos a ver cómo lo pone. Éxodo 20:21, oscuridad. Por acá tenemos una diferente, que sería Arafel. Arafel lo traducen como oscuridad, y de hecho esto casi que iría con lo que mencionaba ahora de tinieblas, algo tangible o denso, puesto que Arafel también lo traducen como nube pesada, una nube oscura, una oscuridad gruesa. Como dije, como la densa oscuridad que se dio en el Éxodo con la plaga de tinieblas. De hecho, a eso es a lo que se refiere este verso. Bueno, no, este en particular se refiere a, bueno, cuando Yahweh se manifestó, que se mantuvo en una oscuridad o en una nube oscura, como hablamos o como hemos visto en otras ocasiones, de que cuando Yahweh entró en el templo o en el Mishkan, entró como una nube que llenó el lugar de tal manera que los sacerdotes no podían estar ahí. Entonces, obviamente, esta oscuridad o esta nube oscura no se refiere a algo negativo, aunque se pueden dar connotaciones ahí por diferentes razones que he explicado en otras ocasiones en los estudios. Pero esta en particular se refiere como una nube que está a punto de dejar caer la lluvia, y la lluvia se conecta con bendición, con revelación y otras cosas. Entonces, como le digo, habría que buscar una por una las palabras que aparecen en la escritura. Hay algunas que traducen como oscuridad y después como tinieblas, que vienen siendo la misma, pero como acaba de ver, esta de Éxodo 20:21 es una palabra diferente y se refiere más a una nube oscura, o sea, una nube cargada de agua. Espero eso ayude algo. Dice por acá: si cuerpo y sangre no entrarán en los cielos a imagen y semejanza de quien fuimos creados. Lo uno no tiene que ver con lo otro. Es como, por ejemplo, cuando se hace un muñeco con todas las la apariencia, por decirlo así, o la semejanza de un ser humano, ¿verdad? Hacen muñecos con brazos, ojos, boca, todo igual, pero están hechos de plástico. Entonces, como si dijese Yahweh, plástico, el plástico no entrará al reino. Entonces los muñecos de plástico tendrían que convertirse a través de Yahushua para ser cubiertos del material que sí puede entrar al reino.
pero una cosa es a qué se parecen y otra cosa es de qué están hechos. Fuimos hechos del barro, de lo temporal, de la materia, de esta realidad, y por eso no podemos entrar con esta misma composición a la vida eterna, porque ese es otro mundo, otra realidad eterna, repito, en contraste con esta realidad temporal. Entonces necesitamos ser cambiados para poder entrar a esa realidad eterna. Pero la imagen, el aspecto, es el de Mashiach, de quien se tomó el modelo para hacer al hombre, cuando Elohim dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, refiriéndose a Mashiach. Pero vuelvo y repito, ¿verdad? Espero haya quedado claro, una cosa es el material del cual somos hechos y otra cosa es a quién nos parecemos. ¿Quién creó las tinieblas y por qué? En Isaías 45, es un verso que leo bastante porque es muy revelador y tristemente para muchos complicado al no poner atención palabra por palabra. Dice el 7, bueno, leo el último del 6: yo soy Yahweh y no hay ningún otro, yo soy el que causa la existencia, Yahweh, y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Entonces, la pregunta que usted acaba de hacer, ¿quién creó las tinieblas? Yahweh. ¿Por qué Él? Porque nadie más puede crear nada. Solo Él puede crear, solo Él tiene el poder. Y, denme un segundo para ver aquí, ya que me había preguntado, si no me equivoco, usted mismo acerca de la diferencia entre tinieblas. Ahí la palabra que se está usando es la misma que mencioné ahora, Hoshek. Hoshek. Entonces, yo formo Haor, la luz, y yo formo Ha-Hoshek, las tinieblas. Yo formo la luz y creo las tinieblas, perdón, que es el punto principal de este verso. Note que dice, yo formo la luz, o sea, la luz es eterna, porque lo que hizo Yahweh fue darle forma, o sea, ya existía, puesto que Él es luz. Lo que hizo fue darle forma, por ejemplo, cuando se contrajo a sí mismo, para crear un espacio en el cual pudiese existir la materia, y por ende nosotros también, puesto que tendríamos cuerpos de materia. Entonces, para poder hacer la creación que planeó, tuvo que darle forma a la luz, y al darle forma a la luz, hizo un espacio que quedó vacío de luz, por ende quedó en oscuridad. Entonces, al darle forma a la luz, creó las tinieblas. Era algo necesario para el propósito que tenía a través de su plan de creación. Doloroso durante el tiempo de esta realidad, pero necesario por el propósito eterno que tiene Yahweh. Entonces, al darle forma a la luz, creó las tinieblas. Y repito, como dice formó la luz, quiere decir que la luz siempre existió. Por otro lado, como dice, creo las tinieblas, eso significa que las tinieblas no son eternas, son una creación que puede y va a ser deshecha. Hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Yahweh da el permiso. Existe la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, puesto que Yahweh hizo una realidad en la cual habría luz y oscuridad, por eso hay día y noche, para que nosotros pudiésemos tener libre albedrío, escoger a través de nuestra experiencia en esta realidad si hacíamos lo bueno o lo malo, y así Yahweh después juzgar quienes al escoger lo bueno pueden pasar a la vida eterna junto a Él, el bueno, y quienes al haber escogido lo malo no deben estar en su presencia. Espero con eso haya quedado claro. ¿Qué dice la escritura del ser padre, en particular en el tiempo donde estamos con una sociedad cada vez más mal dividida, donde hay pocos matrimonios, tanto divorcios por un lado, perversidad, todo destruyéndose, se pierde la moral, tanto padres con los hijos como los hijos con los padres, y las naciones son adoctrinadas con sexo y alcohol, por solo comenzar a mencionar, igual que en los días de Noah? ¿Qué dice la escritura del ser padre? Pues lo mismo, porque Yahweh no cambia, la escritura es una, sin importar cómo cambie el mundo.
Es el mundo el que ha cambiado. Uno debe mantenerse firme en la escritura y ser como Yahweh manda. Por ende, la escritura manda a multiplicarse. Obviamente se necesita mucha más fe hoy en día para hacerlo, y eso llega a ser una prueba que la persona debería juzgar en sí misma. Por ejemplo, leyendo lo que Pablo se escribió, de si una persona fue llamado soltero, o sea, llegó a conocer a Mashiach estando soltero, Pablo dice, mejor que se quede así. Si llegó a Mashiach estando casado, que se quede así. El multiplicarse, como dije, es un mandamiento del Padre, pero también existe la multiplicación espiritual, ¿verdad? A través de poner la palabra de Yahweh en las mentes de las otras personas. Entonces, hay una interpretación literal y otra espiritual, pero la literal sigue vigente. Ahora, hay que tener claro también, la escritura dice que en este tiempo que viene de las plagas, dice, ay de las que están embarazadas y de las que están amamantando, por el sufrimiento que va a ser tan fuerte. Pero una vez más está hablando de la gente que está apartada de Yahweh, la que no le busca. Van a pasar por un sufrimiento inmenso, y no solo ellos, también sus hijos, tristemente. En el caso de los escogidos deberían tener claro que Yahweh tiene control de todo, que Yahweh les protege tanto a ellos como a sus hijos, así como también el hecho de que les protegería de todo mal. Pero vuelvo a lo mismo, de que es algo que la persona tiene que juzgar en sí mismo, si considera prudente el casarse y tener hijos, o si sería preferible el mantenerse solo y esperar a que se cumpla todo. Entonces voy a tratar de ver si hay algún otro detalle que mencionar. ¿Qué dice la escritura del ser padre, en particular en el tiempo donde estamos? Como le digo, la escritura no cambia, Yahweh es el mismo y es la misma enseñanza. Lo que cambia es el tiempo, lo que cambia es el mundo. Y por el mundo en el que estamos, como le digo, de fijo es una prueba más grande. Se necesita mucha fe, pero en Yahweh es posible. Y en un yugo igual, cuando ambos en la pareja están en Mashiach, pues claramente va a ser lo mejor para todos, puesto que los niños van a ser educados de la manera correcta, siempre en el camino de la verdad, y eso llevará a que sean buenas personas, justos, sin importar lo que les rodee o lo que les diga el mundo. Y también, ¿verdad?, como lo menciona usted, como los días de Noé, dice, se casaban y se daban en casamiento, dando a entender que la gente ni cuenta se va a dar, como no se están dando cuenta de lo que está pasando, ya se está acabando todo, pero ellos quieren seguir haciendo todo como si nada fuera a pasar, como si nada fuera a cambiar. Dice aquí, ¿cómo se logra armarse de la armadura realmente? ¿Cómo aprendo a usarla? Puedo explicar lo que menciona Efesios 6. Voy a ir un momento a Efesios 6. Leo rápidamente y explico, por si algo. Este capítulo entero ya está explicado en losdelcamino.net/Efesios. losdelcamino.net/Efesios, y ahí puede ver el capítulo entero, por si algo, Efesios con S. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el soberano y en su fuerza poderosa, o sea, llenándonos cada día más de su ruaj para tener más fuerza en contra de todo lo que el mundo vaya a poner delante nuestro como obstáculo. Vestíos de toda la armadura de Yahweh, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, la única forma de estar firme contra todo lo que el enemigo llegue o busque hacer en contra nuestra es estando siempre en guardia con la armadura puesta. ¿Qué significa tener la armadura puesta? Dice aquí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no estamos en guerra contra personas, no estamos en guerra contra aquellos que no creen, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son las que hacen que esas personas no crean. Entonces no estamos en pleito contra las personas que no saben lo que está pasando, estamos en pleito contra aquellos que están influenciando a las personas para que se vayan al infierno. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Yahweh para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad.
Entonces lo primero, amarrarnos de la verdad. Si una persona peleaba con la ropa que andaba en ese tiempo sin haberse puesto el cinto, se enredaría con su ropa y perdería muy rápido la pelea. Por eso debemos amarrarnos siempre de la verdad para poder vencer, para no enredarnos. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza es para proteger el corazón. En el corazón está la fe, el testimonio. Como dice la escritura, con el corazón se cree para justicia. ¿Qué se cree? El testimonio de Mashiach. ¿Cuál es el testimonio? Que Él es el Hijo del Todopoderoso Creador, quien vino a la tierra y murió por nuestros pecados, y Yahweh le levantó después de 3 días. Ese es el testimonio que tenemos en el corazón. Por eso, vestidos con la coraza de justicia. A través del testimonio que tenemos en el corazón recibimos la justicia que nos protege como una coraza. Calzados los pies con el celo por anunciar las buenas nuevas de Shalom, de paz. Debemos tener un celo por la verdad, de tal forma que estamos dispuestos a llevarlo a cada rincón de la tierra donde el Padre nos permita llegar, a cada persona que nos llegue a escuchar. Calzados los pies con el celo por anunciar las buenas nuevas de Shalom. Sobre todo, por encima de todo, tomad el escudo de la fe. Es la fe en Yahweh y en su Hijo la que nos va a escudar. Ese es el escudo. Entre uno más fe tenga, más grande el escudo. Entre menos fe tenga, más pequeño el escudo. Entonces, por ende, más vulnerable a los ataques. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación. Básicamente el casco, lo que cubre la cabeza, protege nuestra cabeza, nuestra frente, para proteger obviamente el cerebro, y por eso es el yelmo de la salvación, porque Yahushua viene siendo el cerebro, la cabeza, y somos sellados en la frente con el nombre del Padre y del Hijo, lo cual nos da salvación, porque con el corazón se cree para justicia, la coraza, mas con la boca, que está en la cabeza, se confiesa para salvación. Por eso el yelmo que va en la cabeza. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Con la Ruach HaKodesh, con la unción y el entendimiento que nos da, vamos a poder atacar de vuelta al enemigo y vencerlo con la espada. La palabra de Yahweh, que es el nombre del Hijo. Por eso dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Vean cómo está relacionado la salvación en la frente con la espada del Espíritu en la mano, que es la palabra de Yahweh. Y como dice Apocalipsis 19:13, la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo, que es lo que nos da salvación. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en la Ruach, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los apartados. El orar en todo momento con todo tipo de oración es otra forma de mantenerse firme y con la armadura puesta. Súplica por todos los apartados y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de las buenas nuevas, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Espero eso haya quedado claro. ¿Qué piensas de la Cábala? Como he mencionado por acá muchas veces, la Cábala es información que si uno como dice la escritura, examinadlo todo, tomad lo bueno y desechad lo malo. Cábala es información que se ha transmitido a través de los siglos. Viene siendo el aspecto profundo de la escritura, las revelaciones profundas de la Torá, que tristemente muchos han llegado a utilizar para mal, pensando que el Todopoderoso es simplemente una fuente de poder del cual ellos pueden absorber el poder que quieran a través de diferentes mecanismos y así llegar a obtener lo que quieren. Pero en sí, lo que he estudiado de Cábala me ha llegado a ver, me ha llevado a entender que es información sacada de la Torá
que confirma que Yahushua es el Mesías. Es información que está muy bien ordenada y que, repito, confirma que Yahushua es el Mesías. Si es que uno tiene a Yahushua como base, va a poder ver eso. Pero ellos, al rechazar al Mesías, tristemente no logran ver lo valioso de mucha de la información que tienen en sus manos. Entonces, repito, es conocimiento que revela a Yahushua como el Mesías, es conocimiento profundo de la Escritura y que llega a ordenar muchas de las cosas, como los atributos, por ejemplo, del Todopoderoso que vemos a través de la Torá. Sí lo considero conocimiento valioso, tristemente por lo malo que han hecho algunos y por el hecho de que rechazan a Mashiach, aquellos que lo estudian principalmente, hace que muchos lo vean como si fuera brujería o algo así. Entonces oír la palabra cábala hasta les da cosa y salen corriendo. Dice aquí, ¿qué sucede con la persona que se suicida? En lo que respecta al aspecto cristiano, y es una de las razones por las que yo, cuando era cristiano, nunca me suicidé, por más que lo haya pensado estando en depresión, porque en sí no hay respuesta para eso en el cristianismo. Aunque hoy en día hay muchos pastores que, para que la gente no se les vaya, para caerle bien a todo el mundo, dicen que hay salvación después del suicidio, pero según la doctrina cristiana no hay forma, porque matar es pecado, es un pecado mortal, y si una persona se mata a sí misma, no solo está matando, sino que está despreciando el regalo de la vida que Yahweh le dio y no está teniendo oportunidad de arrepentirse. Por ende, automáticamente se iría a la condena, al fuego. Ahora, si incluimos la Escritura, en la Escritura vemos, y como en el judaísmo también se puede ver, que la reencarnación es algo que está en la Escritura, pero que en el catolicismo quitaron y por eso no llegó al cristianismo tampoco. Y por eso hoy en día, cuando hay reencarnación, los cristianos hasta les da algo, igual que con la cábala, sin ponerse a verdaderamente estudiar, como dice la Escritura, examinadlo todo, tomad lo bueno y desechad lo malo. Entonces, cuando incluimos la reencarnación, cabe la posibilidad de que una persona, Yahweh le permita volver para rectificar por ese pecado tan grande de haberse quitado la vida. Además de que, por supuesto, sí tengo que dejar claro, Yahweh toma en cuenta absolutamente todo lo que llevó a la persona a quitarse la vida. ¿Qué estaba pensando en el momento? ¿Por qué llegó a tomar esa decisión? Si estaba bajo la influencia de alguna droga o de algún demonio, etcétera, etcétera, como para que haya un juicio justo. Pero claramente Yahweh también va a poner siempre la salida en toda prueba, como está escrito. Si la persona decidió suicidarse, es básicamente porque está usando el libre albedrío que Yahweh le regaló para desechar el regalo de la vida. Y al desechar la vida va a ir a muerte. Y no me refiero a la muerte de este mundo, sino la segunda muerte, que es la verdadera muerte. Oscuridad eterna, vergüenza, confusión, etc. Todo lo contrario a lo que es la verdadera vida. Pero como le digo, Yahweh toma en cuenta cada cosa que suceda en la vida de la persona, e incluso cabe la posibilidad de tener la oportunidad de volver al mundo a través de lo que comúnmente llaman reencarnación, como para rectificar un error tan grande. Dice aquí, ¿podrías hacer un comentario sobre el periodo en que no había ley, como explica Romanos, hasta que se introdujo esta y al llegar Mashiach? Ok, Romanos 5:13. Leo en contexto, vamos a ver, leo desde el 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, o sea, la muerte entró a través del pecado, porque se le dijo a Adán, el día que comas morirás. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque el pecado entró a través de Adán, entonces Adán se lo pasó a todos sus hijos. Por cuanto todos pecaron, porque todos estábamos en Adán como una unidad, por ende cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. Y por eso su alma se separó en todas las chispas que vienen siendo las almas de la humanidad, y la rectificación del mundo que se estropeó por la desobediencia llegaría a darse a través de las buenas obras de todas esas almas que salieron de Adán, teniendo cada uno una porción que rectificar.
Entonces dice, antes de la ley ya había pecado en el mundo. La ley vino con Moshe, se le dio a Moshe después de salir del Éxodo, pero ya había pecado, no Moshe, sino todo el mundo, antes del Éxodo, porque el pecado se dio con la desobediencia de Adán y Eva en el jardín. Ahí también vemos cómo Caín mató a Abel, ese es otro pecado. Después vemos que el pecado se multiplicó al punto de que Yahweh tuvo que traer el diluvio. Y eso obviamente fue muerte para la mayoría de la humanidad. Entonces vemos que por el pecado reinó la muerte antes de que Yahweh diese la ley. Entonces, antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, como todavía no se había dado la ley, Yahweh no podía traer, por decirlo así, la condena. Y acabo de mencionar la del diluvio, pero como mencioné anteriormente, la muerte en esta realidad es temporal. Es una ilusión. La verdadera muerte es la segunda muerte en el juicio final. Y en esta realidad hay reencarnación. Se habla de que los que murieron en el diluvio después volvieron para la Torre de Babel, después murieron y después volvieron para el tiempo del Éxodo y demás. O sea, hay varias interpretaciones con respecto a cómo esas almas del puro inicio tuvieron que volver a venir para rectificar lo que pudiesen rectificar. Entonces, antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿verdad? Obviamente, si no hay una ley que condene a alguien, ese alguien no puede ser condenado por más que haga aquello que no debe hacer, puesto que si no hay una ley para anunciar que eso no se debe hacer, la persona va a tener la excusa como para no ser condenado, aunque sea obvio por el hecho de que Yahweh puso la Torah en nuestros corazones. Entonces, antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe. Por eso, desde Adán que pecó hasta Moshe que recibió la Torah, la ley, reinó la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, eso está en la ley, pero no es, por decirlo así, uno de los mandamientos, sino más bien una de las leyes naturales de esta realidad. El que peca se muere. Por eso reinó la muerte, porque ya había pecado. No podían ser culpados porque no había ley, pero sí podían morir porque había pecado. Espero eso se entienda. Porque la paga del pecado es la muerte, entonces reinaba la muerte. Ese fue el tiempo en el que reinó Samael sobre esta realidad, desde Adán hasta Moshe. El éxodo, el morir del cordero, fue el matar a Samael, básicamente, la representación de quitarle la autoridad a la muerte. Por eso Yahushua, el verdadero cordero, vino y nos dio la vida. Entonces, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán era una representación de Yahushua, el postrer Adán que había de venir. Así como por Adán entró la muerte, a través de Yahushua la vida. Y la muerte se dio incluso con aquellos que no pecaron de la misma manera que Adán, por el hecho de ser hijos de Adán. Ya venían, por decirlo así, como dije, con el pecado, porque dice ahí, por cuanto todos pecaron. Lo da por un hecho, incluso antes de estos haber nacido, porque estaban en Adán cuando éste pecó. De manera similar, cuando una persona peca, puede pasar a su descendencia las maldiciones generacionales. Entonces, ya que me puso solo ese verso, espero con eso ya quedado claro. Dice, ¿qué sucede si las personas rechazan el nombre verdadero del Padre y del Hijo? Van a tener que pasar por sufrimiento, van a tener que pasar por muerte. Están rechazando la verdad, están rechazando la verdadera doctrina. Ahora, hay diferentes tipos de rechazo, ¿verdad? Hay personas que no van a aceptar el nombre
verdadero del Padre y del Hijo, pero en sus vidas tratan de hacer lo mejor toda la vida con las otras personas, amar al prójimo como a sí mismos, cumplir los mandamientos, o sea, tienen el testimonio de Mashiach, creen en el Mesías, pero no aceptan su nombre. Esas personas son de los que yo menciono como los muchos, que van a tener que morir y después resucitar con la lengua apartada para ya reconocer su nombre, y van a darse cuenta del error en el que habían vivido, por el cual tuvieron que sufrir. Hay otras personas que simplemente rechazan del todo a Mashiach y obviamente esos van a ser condenados. En este tiempo final se terminarían poniendo la marca de la bestia y eso va a ser una condena eterna. Dice, me confunde que la mayoría de las personas solo hablan de Dios y Jesús. ¿Y qué es lo que le confunde de eso? La escritura dice que Satanás engaña al mundo entero. La escritura habla de que Satanás es el poderoso de este mundo, como dicen, el Dios de este mundo. Cuando uno llega a conocer la verdad acerca de Yahweh y Yahushua, se da cuenta de lo verdadero de esas palabras. El hecho de que el mundo entero está adorando al que no es. Que el mundo entero está engañado. Porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Porque angosto es el camino que lleva a la vida y es ancho el que lleva a través de la perdición. Entonces, no sé qué es lo que le confunde. Si quiere me escribe cuál es la confusión. Pero me parece que es simplemente falta de escritura. El hecho de que no entienda el por qué la mayoría de la gente está en error. Dice, porque en la Biblia solo dicen esos nombres. Ok. La escritura originalmente fue escrita en hebreo. Después la tradujeron a griego. Bueno, después de hebreo a arameo, después a griego, después a latín, y después al inglés, al español. Y en ese proceso hicieron un montón de cambios. De hecho, en la misma escritura hebrea, antes de haberla pasado a la griego o latín, hicieron cambios poniendo puntos de vocal de Elohim en el nombre Yahweh para no pronunciar el nombre Yahweh, porque los griegos pusieron una prohibición y después los fariseos la mantuvieron pensando que era prohibido o diciendo que era prohibido mencionar el nombre del Todopoderoso para evitar el romper el tercer mandamiento. Entonces hicieron un cambio del nombre y eso llevó a que cuando hicieron las traducciones pusieran un nombre errado. El enemigo se ha encargado de cambiar los nombres y los títulos para que cuando la gente lee y ora y alaba, estén orando y alabándolo a Él en vez de al Todopoderoso Creador. La escritura es un pacto, por eso se habla del antiguo y el nuevo pacto, así como el matrimonio es un pacto. Y siempre hago la analogía de que si en el contrato de matrimonio está el nombre del esposo y la esposa, si después llega un impío, digamos un abogado que tenga acceso a ese contrato y logra de alguna manera borrar el nombre del esposo y poner su propio nombre ahí, ante la ley sería él el que está casado con esa mujer, aunque esa mujer sabe que ese no es su esposo. Y lo mismo sucede con esta situación. La verdadera mujer de Yahweh, la verdadera mujer de Mashiach, que es la congregación escogida, sabe que ese nombre que está en las escrituras, la mayoría de las escrituras en español, porque no todas están así, pero me entiendo que la mayoría de las que usted ha visto, la congregación sabe que ese nombre que está ahí no es el de su esposo. La congregación sabe que ese nombre falso y esos títulos se refieren al enemigo. Uno puede leer cualquier escritura, bueno, en este caso, digamos, la Reina Valera, con tal de que entienda los nombres verdaderos y los títulos correctos y haga el cambio en su mente y al pronunciarlos, va a haber un cambio radical en el entendimiento de la escritura. Entonces, por eso la escritura menciona a los escribas, la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8:8. Como decís, nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. La ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y después, en Lucas 11:52,
Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, o se podría decir también traductores de la Biblia, ¿verdad? Para que lo entienda. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. ¿Cuál es la llave del conocimiento? El nombre del Padre y del Hijo. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Aquellos que quieren entrar al reino se los impiden al quitarles el nombre, que es la llave para poder entender la escritura. Y también por eso la escritura dice que seremos odiados por todos por causa de su nombre. Por todos, no por unos cuantos, no por una religión, por todos. Por eso incluso gente que dice creer en el Todopoderoso y en su Hijo nos llega a odiar por la verdad. Explíqueme el hecho en el cual la Ruach nos libera a los Goy de la ley y nos indica qué hacer para caminar en justicia y ser salvos. Hechos 15. Bueno, pues primero que todo, no sé usted qué sabrá acerca de su verdadera identidad, si es que es costarricense, por ejemplo. Pero en sí, bendito Yahweh, nosotros no somos Goy, como usted lo pone acá, somos Israelim. Simplemente nos robaron la identidad como venganza por el día en que Jacob se vistió de Esaú. Entonces Esaú hizo lo mismo. Por eso Apocalipsis 2.9, Apocalipsis 3.9 y otro montón de partes en la escritura. Pero usted se hace llamar gentil. Entonces dice, explique el hecho en el cual la Ruach, y también me pone Hechos 15, como siempre digo, no sé si es la primera vez que usted ve el programa o escucha, creo que no, pero siempre menciono que por favor me digan versos del capítulo, porque un capítulo entero puede llevar muchísimo tiempo para explicarlo, y de hecho ya Hechos 15 está grabado. Si usted quiere puede ir a losdelcamino.net/hechos, nada más pone losdelcamino.net/hechos, con eso le va a salir todos los estudios del libro de Hechos y va a poder ver Hechos 15 completito, explicado a fondo. Si desea lo puede hacer ahí, si no me puede enviar unos versos y puedo hablar de los versos en cuestión, porque en sí con lo que usted pone pues le diría nada más esto. Dice, explique el hecho en el cual la Ruach nos libera o los libera a ustedes los Goy de la ley. Así como lo dice, o sea, la ley Yahweh dijo que la pondría en el corazón de todos. Es una ley para todos, por eso fue dada en el desierto. Fue dada a Israel porque todas las demás otras naciones la rechazaron, pero fue dada en el desierto, que es una tierra que no le pertenece a nadie, porque es una ley que era para todos. De la verdadera ley no nos liberamos, más bien nos sujetamos a la verdadera ley a través de Yahushua. Nos hacemos esclavos de la justicia, porque antes éramos esclavos del pecado, el cual agarraba fuerza por la letra de la ley. Dice por acá, Samael, ¿quién es? Es el primer ángel, que fue el primero también en caer del favor de Yahweh, y por ende sí es un caído. Dice, porque tengo entendido que es un demonio. No, es un ángel caído que es el padre de los demonios. Y hay ocasiones en las que tristemente los escritores, no me refiero a los de la escritura, sino aparte de, pero escritores religiosos o lo que sea, que no hacen diferencia entre demonio, espíritu maligno y ángel caído. A veces, por razones como lo que significaban algunas palabras en el pasado y lo que llegaron a significar después, digamos en el caso de la palabra demonio, es una palabra que antes usaban como hoy en día usan dioses entre los griegos, como cuando Pablo dice, ustedes son adoradores de los dioses, en griego habría dicho de demonios. Demonio en sí significa un ser de otra realidad con conocimiento oculto. Entonces por eso lo utilizaban con cosas incluso positivas. En lo que respecta demonio, de daemon,
Por otro lado, en hebreo, Shed es lo que utilizan hoy en día como demonio, pero en el pasado era simplemente espíritu. Y hay diferencias. Los espíritus malignos salieron de los gigantes que murieron en el diluvio por el castigo en contra de los ángeles que descendieron y tuvieron relaciones con las mujeres para crear a los híbridos, a los Nephilim. Los demonios vinieron de Samael una vez que éste cayó del favor de Yahweh y se unió con la entidad conocida, que aparece en Isaías 34 como Lilith. Se unió con ella para ser los que trajeron a los demonios. Por otro lado, los ángeles caídos son otra parte, como por ejemplo los que bajaron y se rebelaron con Lucifer. Pregunta, ¿qué sabes de Ashera? Supuestamente es la esposa del padre, según dice un agente. No, Ashera es la que llaman la reina del cielo. Se puede decir que es otro nombre de esa entidad que acabo de mencionar como Lilith, que después encarnó como Jezabel, que hoy en día adoran muchas religiones de diferentes formas, así como hacían en el pasado también, como Ashera, Astarte, Devaki, Inanna, Isis y otro montón, Diana. Entonces, hoy en día María, también la llamaban Madonna, que fue donde agarró el nombre la cantante esa. Entonces, es un espíritu que también se le puede llamar la sabiduría diabólica, que en Apocalipsis es llamada la gran ramera. Y por eso es que en las doctrinas falsas llegaron a ponerla como si fuera la Ruach HaKodesh, porque la sabiduría diabólica es la, por decirlo así, es como la versión o la copia negativa que crearon las tinieblas de la Ruach de Yahweh. Entonces le llegan a dar ese lugar que le pertenece solo a la Ruach de Yahweh, la Ruach HaKodesh, el espíritu apartado. Ese lugar que le pertenece a la Ruach se lo llegan a dar a esa otra entidad, como hoy en día en el catolicismo adoran a María sin entender lo que están haciendo en realidad, como aparece en Jeremías cuando Yahweh le reclama al pueblo por estar adorando a la que llaman la reina del cielo. ¿Qué sabes de Ashera? Como le digo, Ashera, es ese espíritu femenino maligno que reina sobre la tierra, tiene todo el mundo engañado, curiosamente con las farmacias, como dice en Apocalipsis 18:23, que tradujeron como hechicerías, pero que en griego original es farmakeia, que es de donde vienen las palabras la palabra farmacia. Y Yahweh reclama muchas veces en la escritura en contra de aquellos que adoran a Ashera. Voy a leer un par. Éxodo 34:13, este día Yahweh hablando: derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Ashera. Entonces es como hoy en día, repito, que los católicos dicen creer en la escritura, dicen creer en el Todopoderoso. Hasta hace poco que el Papa lo prohibió, hasta le llamaban Yahvé, le andaban cerca, pero no. Pero ellos adoran a María, que María no es la madre de Mashiach, en realidad ella se llamaba Miriam. Además de que el montón de cosas que describen de María a la que adoran en la escritura no salen, y más bien en muchas ocasiones dice todo lo contrario. Entonces a la que adoran es a otra. ¿A quién? A Ashera. Los israelitas tenían imágenes de Ashera en algunas ocasiones. Yahweh los regaña y los manda a destruirlas. Así como hoy en día manda a destruir las imágenes de María, por ejemplo. Pero si uno llega y lo hace o le dice a alguien que es católico, diría que uno está loco. ¿Cómo se le ocurre que va a matar a la Madre de Dios? Como dirían ellos. Madre de Dios es básicamente uno de los títulos que se le daba a Ashera, en lo que respecta a lo que la gente entiende cuando dice esas palabras. Dice entonces Éxodo 34:13. De hecho, en contexto es muy importante. Verso 12 al 14 de Éxodo 34. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sean una trampa en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Ashera.
No te inclinarás ante ningún otro poderoso, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, es un poderoso celoso. Entonces, no tiene sentido que Asherah fuera la esposa de Yahweh, si Yahweh está diciendo más bien destruyan todo lo que tiene que ver con ella. Yahweh no tiene nada que ver con ella. Y aquí donde dice ningún otro poderoso, lo dice porque para las naciones esos ídolos son poderosos. Obviamente no lo son en la realidad eterna, simplemente en esta realidad temporal, donde la fe de los hombres le da poder a esas entidades. Entonces, muy cerca de ese mandamiento de destruir las imágenes de Asherah, está el verso que menciona, porque soy un poderoso celoso y mi nombre es celoso. Deuteronomio 7:5, pero si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, ¿verdad? De Asherah, y quemaréis sus esculturas en el fuego. También lo dice, lo dice un montón de veces. En Jueces 3:7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh su Elohim, se olvidaron de él, y sirvieron a los señores y a las imágenes de Asherah. Ahí se podría decir, sirvieron al Señor y a las imágenes de María. Es el equivalente hoy en día. En la Reina Valera ponen Baales, que es una palabra hebrea. Eso sí lo dejan en hebreo, qué curioso. Pero cambian todos los nombres y los títulos, pero cuando aparece Baal, ese sí lo dejan como es. Si lo llegaran a traducir, diría señores, como hoy en día que adoran al Señor Dios o al Señor Jesús. Y dice, y a las imágenes de Asherah, que sería como María, hoy en día. Y también para cerrar, ¿verdad? Es por la idolatría que tenían en ese tiempo y la mezcla que hacían de lo apartado con lo impuro, que llegaron a inventar doctrinas o creencias en las cuales decían que ella era la esposa del Todopoderoso. Y por eso hoy en día gente encuentra algo de eso o lee algo al respecto y lo da por un hecho sin haber leído la escritura. Dice aquí Esteban en Génesis 1 verso 26, ¿por qué habla en plural hagamos al hombre imagen y semejanza? Porque hay varios niveles de interpretación de ese verso. En el más elevado, Yahweh está hablando con la Ruach HaKodesh. Después, el que le sigue, Yahweh está hablando con Yahushua. O se puede decir, Yahweh está hablando con Yahushua y con su espíritu. Por ende, el plural, hagamos. En otro nivel, los ángeles estaban conversando entre ellos. Y de fijo hay más, pero eso viene siendo en resumen. Dice aquí, sí, solo con pensar en cometer un pecado se cuenta como pecado, exactamente. Y si pienso en hacer algo bueno, cuenta como bueno, solo con pensarlo sin hacerlo. Pues sí cuenta como bueno si usted de verdad tiene toda la intención de hacerlo y llega a hacer todo lo posible y no lo logra cumplir, y aún así le mantiene una recompensa por la intención. Pero no cuando una persona dice voy a hacer algo, o sea, se le viene a la mente el hacer algo bueno y al final no lo lleva a la acción pudiendo hacerlo, ahí no se le toma en cuenta porque en realidad, no lo llevó a la acción, no le dio la importancia que le debió dar, ¿verdad? Entonces espero se me entienda el punto. Dice Romanos 1:21 al 32, una rápida explicación. Vamos a ver. Ya que habiendo conocido a Yahweh, Todopoderoso, no lo exaltaron como al poderoso, ni le dieron todá, ni reconocieron su favor. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, es que yo sé que me dijo que desde el 21, pero voy a leer desde el 18, que es como donde empieza el párrafo. La ira de Yahweh se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, a los que no quieren que la verdad se manifieste, que se revele. Como por ejemplo, por dar un ejemplo básico,
YouTube, que cuando a través de los algoritmos ve algo que es verdadero, lo esconde al máximo para que no llegue a los videos relacionados que le ponen a la gente del lado. La ira de Yahweh se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Yahweh se conoce les es manifiesto, pues Yahweh se los manifestó. Lo visible de él, su eterno poder y su... bueno, aquí ponen deidad, unas cuestiones con respecto a esa palabra, pero en sí, imagino saben a lo que se refiere, ¿verdad? Su grandeza como poderoso, verdadero Elohim, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, que es lo que decía ahora. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que se puede ver, es para poder entender lo que no se puede ver. Yahweh hizo esta creación para él manifestarse y revelarse a la creación misma, como Padre, como bueno. Lo invisible de él, su eterno poder y su grandeza como Elohim se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Yahweh no lo exaltaron como al poderoso, ni le dieron toda, ¿verdad? Lo que normalmente dicen, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y vean cómo todo esto se aplica tanto a estos tiempos en los que vivimos. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la estima del poderoso incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, como los ídolos que hay en las iglesias y otro montón que hay en las billeteras y en demás lugares del mundo. Por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Yahweh a la inmundicia. Como ellos buscaron la inmundicia espiritual, Yahweh los entregó a la inmundicia en todo aspecto. Por seguir la idolatría, por adorar la materia, siendo ellos materia. Es como el hombre que se acuesta con hombre. Entonces dice, por lo cual también los entregó Yahweh a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por lo cual también los entregó Yahweh a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, ¿verdad? Como está escrito, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y tristemente la gente hoy en día se deja llevar por la imaginación de su corazón hasta el punto de decir que son lo que no son. Hombres diciendo ser mujeres, mujeres diciendo ser hombres, otros diciendo no ser ninguno de los dos, otros dicen ser animales, otros dicen ser aliens, de todo hay hoy en día. Solo por la imaginación del corazón, los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del poderoso, la verdad de Yahweh, por la mentira. Así como les gusta más un nombre falso que simplemente el nombre verdadero, que el nombre que es. Les gusta más hincarse ante un ídolo que conocerlo a través de la escritura, del estudio, de la oración verdadera, no repetición, no los rezos, no ante los ídolos, etc. Por lo cual también los entregó Elohim a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Adoran a los ángeles en vez de a Yahweh, adoran una piedra, un pedazo de oro con forma en vez de a Yahweh, ¿verdad? Los ídolos. Dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas. Por eso Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza.
aún sus mujeres, o sea, empezó por los hombres, la homosexualidad, pero llegó a tal punto que después las mujeres llegaron a caer en lo mismo. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Yahweh, Yahweh los entregó a una mente depravada. Y hay que entender que no es como que Yahweh está diciendo, es que ver, como no me quieren, entonces ahora vayan y caigan en esto. Porque es claro cuando se les ve que ellos están tomando la decisión y están muy orgullosos, como dicen, de esa vida que viven, rechazando la verdad de la Escritura y del Padre. Entonces son ellos que al rechazar a Yahweh, entonces Yahweh les permite ir por el camino que quieren ir, porque Yahweh les dio el libre albedrío. Por eso los entrega a aquello que ellos están pidiendo ir. Y es simplemente natural que al sacar la luz de Yahweh queden en oscuridad, en confusión, en vergüenza. Y por eso, como digo siempre, por eso tienen que usar la palabra orgullo. Porque desde lo más profundo, eso es lo menos que sienten al respecto. Entonces tienen que gritarlo para tratar de hacer que toda la sociedad acepte ese estilo de vida, como para que según ellos lleguen a poder sentirse bien, pero nunca, por más que quien sea les diga lo que sea, por su interior, por lo que está allá adentro mal, no van a sentir eso que tanto buscan, porque ese vacío solo se llena buscando al Padre. Entonces, como dice aquí el 28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Yahweh, Yahweh los entregó a una mente depravada. Yahweh es el único que nos va a mantener con la mente clara en lo que es correcto. Va a sacar la malicia, etc. Pero como ellos no tuvieron en cuenta a Yahweh, Yahweh los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Yahweh, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Yahweh, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Espero haya quedado claro. Me ponen por acá, si hay vida eterna, hay muerte eterna. Así es. ¿No serán los malvados y la bestia, el falso profeta, la muerte, destruidos? Sí, solo que el problema es que cuando la persona piensa en muerte o destrucción desde la perspectiva terrenal, lo ve como el fin, o sea, como algo que, desaparecer, dejar de existir. Pero no es así, el alma sigue existiendo en otro plano, desaparece de esta realidad, pero aparece en otra realidad. Entonces, la muerte eterna es estar en un estado de muerte eternamente. No significa dejar de existir para siempre, sino estar dejando de existir por siempre. Estar en confusión eterna. Esa viene siendo la muerte eterna. Entonces, espero se entienda el hecho de que si hay una muerte eterna, que es la segunda muerte, pero eso significa estar alejado de la vida por la eternidad. No significa el ya no estar existiendo del todo.
porque solo en la realidad temporal es que algo parece dejar de existir, pero como también incluso en esta realidad se sabe que en sí la energía no se destruye, sino que simplemente cambia. Entonces las cosas cambian de forma y demás, pero en su esencia viene siendo todo lo mismo. Dice, ¿hay argumentos bíblicos que expliquen cómo los gigantes trascendieron el diluvio? La escritura dice que hubo gigantes antes y después. Entonces eso indicaría que ángeles bajaron incluso después del diluvio para tener relaciones y de ahí vinieron otros Nefilim. También se habla de los Refaim, que un tipo era que entraban los espíritus malignos de los gigantes en seres humanos que practicaban algunos rituales satánicos básicamente, y el otro lo que vendría siendo algo similar a la reencarnación de esos espíritus en un tiempo futuro. Por otro lado, y bueno, usted está diciendo argumentos bíblicos, con lo que aparece en la escritura, como dije, que hubo gigantes antes y después, lo que da a entender es eso que acabo de mencionar, que los ángeles volvieron a bajar y tuvieron relaciones con las mujeres, además de la palabra Refaim, que como dije, se pueden ver como esas dos formas en que los espíritus malignos volvieron a entrar en cuerpos humanos. Pero también se habla en otros escritos de que la esposa de Cam, uno de los 3 hijos de Noah, venía embarazada de un ángel y Cam tuvo relaciones con ella en el arca para tratar de esconder el hecho de que ella venía embarazada. Entonces dice que el hijo de Cam en realidad era un Nefilim, un híbrido. Y por otro lado hay otros escritos donde se dice que uno de ellos, Og, hizo un trato con Noah para ir montado en el arca, iba en el techo del arca. Otros dicen que en una parte atrás que se le hizo extra para que se pusiera ahí. Entonces hizo un trato con él para ayudarlo y después poder salvarse del diluvio él, pero sería solo él, Og, según algunos escritos, repito, no que esté en la escritura. Ok, dice, en el libro secreto de Juan capítulo 3 versos 17 y 18 se habla del reino de los 5, del Padre, y el reino de los 10. ¿Podrías compartir tu interpretación de ello? Voy a leer desde 16. Apareció la verdad y se colocaron juntos y exaltaron al buen espíritu invisible y a Barbelo, pues a través de ella habían nacido. Aquí esta palabra Barbelo viene siendo una palabra griega que básicamente hace alusión a la Ruach, principalmente a la de sabiduría. Dice, apareció la verdad y se colocaron juntos y exaltaron al buen Ruach invisible y a Barbelo, pues a través de ella habían nacido. Entonces, ese es el reino de 5 del Padre. Es la primera humanidad, la imagen del espíritu invisible, esto es el pensamiento anterior, Barbelo, pensamiento, junto con conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Ok, sí, me parece que es la traducción la del problema. En sí está hablando de los 5 aspectos o 5 poderes que se le dio a la Ruach. Curioso que es los 5 poderes del Padre, así como hay 5 libros de la Torá, así como hay 5 mundos, básicamente los 4 de los que siempre hablo, Atzilut, emanación, Beriyá, creación, Yetzirá, formación, Asiyá, acción. Esos 4 salen de uno más elevado, así como las 4 letras del nombre, que la primera letra se separa en 2 por el ápice de la Yud, el punto inicial de la Yud, como si fuera ese primer mundo del cual salen los otros 4. Y la letra Hei tiene el valor numérico 5, y la letra Hei representa la Ruach, porque cuando uno dice Hei sale Ruach de la boca, y en sí la letra representa revelación, y es la Ruach la que nos da revelación. Entonces, este es el reino de 5 del Padre. La primera humanidad, la imagen del espíritu invisible. Esto es el pensamiento anterior, el pensamiento. Eso básicamente está hablando de cómo podría predecir el futuro, sabría todo acerca del pasado, presente y futuro. Por eso dice pensamiento anterior, Barbelo, pensamiento, junto con conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Entonces,
tendría la verdad, porque viene siendo lo que se convertiría en el espíritu de verdad que viene a través de Yahushua, la vida eterna, porque nunca podría ser destruido, inmortalidad, bueno, y vida eterna y verdad están como uno por el hecho de que es lo que viene de Yahushua, inmortalidad, eso que decía de que nunca podría ser destruida. De hecho, 3 de estos 5 vienen siendo lo que se conoce como ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Parte de esa omnisciencia aquí la separan, pero vienen siendo los 5 mundos o los 5 poderes que se le dio a la Ruach. Y como le digo, me parece que, no sé si es esta traducción o no sé si la suya será idéntica a esta, pero sí me parece que la forma que están traduciendo estos 5 podría ser mucho mejor, porque lo recuerdo cuando yo lo había leído ser un poco más comprensible de lo que estoy viendo aquí. Vamos a ver, decía el verso 18, este es el reino andrógino de los 5. Como decía ahora, esta realidad terrenal es la única que se separó en 2. Por encima de esta realidad que están los cielos de los ángeles y después el del Padre, todo tiene una unidad, básicamente, en pocas palabras. Todo es uno, por ende los ángeles son andróginos. Este es el reino andrógino de los 5, este es el reino de los 10, este es el Padre. Andrógino de los 5. Andrógino se refiere a que lo masculino y lo femenino son uno, pero como lo femenino son 5, lo masculino son 5, vienen siendo al final 10 en ese mundo andrógino, como los 10 mandamientos, como los 5 dedos en la mano derecha, 5 dedos en la mano izquierda, que son un reflejo lo uno de lo otro, como si fuera masculino y femenino, que se unen en la oración para tener intimidad con la Ruach, con el Todopoderoso, que se unen en el aplauso. Entonces, este es el reino andrógino de los 5, este es el reino de los 10, este es el Padre. Curioso que en los 5 libros de la Torá es donde se dan los 10 mandamientos. Y se podría decir que los 5 libros de la Torá se pueden ver según la letra o según el espíritu. 5 y 5. Este es el Padre. El 10 se conecta con el Padre porque es la perfección celestial. Por eso Yahweh hizo la creación en 7 días, tiempo terrenal, a través de 10 dichos, la palabra que viene de los cielos. 10. También el hecho de que menciona este es el Padre, después de mencionar el 10, habiendo mencionado andrógino, este es el reino andrógino de los 5, lo que mencionó anteriormente acerca de la Ruach, como si fuera el aspecto de la madre. Después dice, este es el reino de los 10, este es el Padre. Cuando se une el Padre a la Ruach, viene siendo el 10, que es la perfección celestial. Espero ese comentario haya sido suficiente, hermano. Voy a leer Hechos 15, 28 y 29. Dice, pues ha parecido bien a la Ruach HaKodesh y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, esto es algo que todo el mundo debe tener claro. Que os abtengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien. El uso de los cristales como los cuarzos y las propiedades que les atribuyen son indebidas. No, porque viene siendo como una planta que tiene propiedades medicinales. Por algo el Padre la hizo así. Por ejemplo, las 12 tribus estaban representadas por 12 piedras preciosas. Y cada piedra preciosa tiene alguna particularidad también en lo espiritual. Y el Cohen tenía las 12 piedras en su pecho constantemente, así como una en cada hombro y otro montón de cosas, pero en sí en la escritura no menciona nada de esa manera. Ahora el problema sería llegar a idolatrar la piedra como la fuente de la sanidad, sin entender que sería Yahweh que habría hecho esa piedra con unas cualidades especiales, y por ende sería Yahweh al que habría uno que darle obviamente el crédito, por darle a uno también el conocimiento de qué hacer, cómo hacerlo, etc. Ahí se puede explicarme esto, me envió una imagen.
pone Daniel en hebreo, Daniel 10:12, dice, se interpreta como Yahweh es el defensor de mi derecho. Imagino que se refiere al nombre. Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu poderoso, de tu Elohim, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Este es un verso de cuando Mashiach, antes de encarnar, se le manifiesta a Daniel. Eso de se interpreta como Yahweh es el defensor de mi derecho es la traducción que le están dando al nombre Daniel. En sí, una más directa sería mi juez es el poderoso. Y como le digo, eso que está ahí, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón, ahí fue cuando él estaba haciendo un ayuno para que Yahweh le respondiese, y por 21 días estuvo haciendo, una oración, y hasta que apareció la palabra de Yahweh. Dice el hermano Celio, ¿tendría alguna interpretación espiritual? Proverbios 27, 23 al 27. Estos versos parecen que no encajan con el resto del capítulo. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Bueno, eso lo vimos. Aquí está hablando, ¿verdad?, de la forma en que uno debe ser en el sentido del trabajo diligente, como si fuera una parábola hablando de cómo trabajan los pastores de ovejas y haciendo una enseñanza a toda persona, en lo más literal, de cuán diligente debe ser con respecto a lo que llegue a producir en este mundo. Y en un sentido espiritual, por supuesto que tiene que haber algo, vamos a ver. Lo curioso es que, la forma en que habla no se puede referir específicamente a la congregación como ovejas, pero voy a explicar el punto. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre, ni una corona es para generaciones perpetuas. En agarrando solo estos dos por el momento, como pastor, en el sentido espiritual, las ovejas siendo los discípulos o los que siguen la doctrina, sé diligentes en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, ¿verdad? Así como hacía Moshe e hizo David, razón por la que Yahweh los escogió para ser quienes fueron. Porque las riquezas no duran para siempre. En lo que respecta a este mundo, todo es temporal. Algunas personas mueren con riquezas todavía, pero al morir ya se les acabaron, porque no las van a poder disfrutar en la otra vida. Menos si nunca usaron esas riquezas para hacer el bien. Las riquezas no duran para siempre, ni una corona es para generaciones perpetuas. La autoridad que se obtiene en este mundo es temporal. Por más que se sea rey toda la vida, llega un momento donde muere y ahí se le quita la corona. En el caso espiritual, si uno como líder, en ese sentido, por razón del pastor acá, cuida de lo que Yahweh ha puesto a su cuidado, entonces va a poder entrar a la eternidad, donde recibirá una corona eterna y la riqueza eterna, principalmente la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento. Pero después dice esto: saldrá la grama, brotará la hierba y será segada la hierba de los montes. Saldrá la grama, brotará la hierba y será segada la hierba de los montes. Aquí donde dice saldrá la grama, en hebreo dice galá, en el sentido de será revelado, se mostrará, se manifestará. Es el verbo del cual viene la palabra Hitgalut, que es uno de los nombres que le ponen al Apocalipsis en hebreo. Y lo digo por el hecho de que es en Apocalipsis donde vemos la cosecha. Saldrá la grama, brotará la hierba y será segada la hierba de los montes. Tendrás corderos para vestirte, cabritos para el precio del campo. Yahushua es el cordero del cual nos vestimos. Ahora tendrás corderos para vestirte. Si es que administramos bien lo que Yahweh nos dio, vamos a poder llegar a entrar a lo eterno si no nos enfocamos en lo temporal. Todo lo que ha salido de la tierra, todo lo que Yahweh ha traído a este mundo a través de la humanidad, como acá dice, saldrá la grama, brotará la hierba y será segada la hierba de los montes, como los reinos,
las naciones, de donde Yahweh va a sacar a las personas, cegar la tierra, cosechar la tierra. Y en ese momento los escogidos tendrán vestimenta que viene del cordero, cabritos para el precio del campo. Entonces habla de vestimenta y de el lugar que se va a habitar. Curioso, Yahushua el cordero es el que nos da la vestimenta, y Yahushua, como el macho cabrío, pagó por la tierra. También se puede hablar de cordero como Pesach, cabrito Yom Kippur. Y también he mencionado cómo Yahushua vino a pagar por las almas, y el último viene a pagar por los cuerpos. Por eso los escogidos que aceptan al primero y al último no tienen que pasar ni siquiera por muerte, no tienen que experimentar muerte. Llegan a ser uno en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al ser transformados. Entonces, curioso me parece, tendrás corderos para vestirte, o sea, para vestir el alma, el cuerpo de Mashiach, cabritos para el precio del campo, como la muerte de los dos testigos, que pagará por el campo, por la tierra, que recuerden que estaba en manos de Caín. Según Caín y Abel, Caín se quedó con la tierra, Abel con los animales. Bueno, que eso ya es otra cosa, pero bueno, Caín se dijo que el que lo matara tendría que ser castigado 7 veces, 7 generaciones, y después Lemec, que fue el que lo mató, dijo: si él fue 7, yo seré 70 veces 7, que en realidad el número ahí es 77, porque él no solo mató a Caín, sino que mató a su hijo por error. Después vemos más adelante que Pedro le pregunta a Yahushua si él debe perdonar al el que lo ofendió 7 veces, y Yahushua le dice que hasta 77 veces. Es muy posible, si tomamos las generaciones de 70 a 80, como dice Salmos, entonces estaríamos muy posiblemente en la generación 77, que sería cuando Yahweh vendría a rectificar todo. Y digo todo eso porque, curioso, como dije, cabritos conectados con Yom Kippur, las fiestas que se manifiestan o se cumplen en el fin para poder pagar el precio por el campo, por la tierra, que estaba en el poder de Caín, así como el mundo está bajo el poder del poderoso de este mundo, que es Satán. Después dice: y abundancia de leche de las cabras. La leche, que es la palabra de Yahweh, revelación, lo primero, pero la base. Abundancia de leche de las cabras, para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas, como los pocos tu casa y los muchos tus criadas. También se podría ver como la congregación de Israel en general, pocos y muchos, y las criadas como las naciones. ¿Tiene alguna idea de cómo sabremos cuando el falso profeta estará sentado en el tercer templo, si el templo fuese compuesto por los 144,000, para ver venir el momento de no volver? Okay. No, ahí está mezclando dos cosas. La abominación desoladora nunca va a poder entrar al templo verdadero, o sea, en el sentido de los 144,000, como usted lo acaba aquí de poner. Los 144,000 son cada uno como una piedra que el último, como Zorobabel, va a usar para construir el verdadero templo de Yahweh. Pero en términos generales, Yahushua dijo: bueno, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Estaba hablando de su propio cuerpo. Después vemos en el nuevo pacto, en las cartas, cuando se explica cómo el templo no era ese de piedra, sino el cuerpo humano donde Yahweh puso de su espíritu. Entonces el cuerpo humano es el templo. Entonces la abominación desoladora entra al templo y dice ser Elohim. Significa que Satán va a entrar en un cuerpo humano y va a decir ser el Mesías, porque el Mesías es el Todopoderoso en su templo. El Mesías es Yahweh encarnado. Entonces, cuando Satán tome cuerpo, dirá ser el Cristo, lo cual indicaría decir ser el poderoso, o como ellos dirían, Dios en su templo.
También hay otro problema con la pregunta, porque dice, ¿tiene alguna idea de cómo sabremos cuando el falso profeta estará sentado en el tercer templo? La escritura no dice que sea el falso profeta. Está la bestia, el falso profeta, entre ellos dos se confabulan para traer a la abominación desoladora. Por eso le preparan una imagen a la bestia. La imagen de la bestia es el cuerpo humano o el templo en el cual ese espíritu del enemigo va a entrar a habitar. Entonces, primero aparece la bestia, que es un líder mundial. Después aparece el falso profeta, un líder religioso. Y después aparece la imagen de la bestia, en la cual entra la abominación desoladora. Y eso es el falso Mesías, lo que erróneamente, que también llaman anticristo. Entonces, por otro lado, si llegan a hacer un templo de piedra, pues sí, en algún momento él pasaría por ahí, pero ese no sería el verdadero cumplimiento de esa profecía. Entonces, lo que Yahushua dice en Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13, es que cuando digan aquí está o allá está, porque se va a manifestar tratando de copiar lo que la escritura dice, que todo ojo le verá, y porque como dijo Yahushua será como un rayo en un instante, entonces va a aparecer por todos lados los medios, lo más seguro con el proyecto Blue Beam a través de hologramas en diferentes ciudades de la tierra, y en ese momento mucha gente, vecinos y demás le van a decir ya llegó el Cristo, vamos a recibirlo. Ese es el momento cuando Yahushua dijo no vayan, huyan a los montes. Entonces, espero ahora sí eso ya quedó claro.